Saludos, señores oficiales. Nuevamente nos encontramos en estas jornadas académicas. Espero sea de provecho para ustedes. Ya les he dicho que el estudio de la historia es importante, no solo por el acervo cultural que debemos tener del conocimiento de la historia marítima a los oficiales de la Armada, sino para la aplicación que estas enseñanzas deben dejar en los aspectos estratégicos, tácticos, de inteligencia, de derecho operacional, de logística, de comunicaciones, en fin, de lo que es el desarrollo general de la tecnología, de planeamiento, por supuesto que sí. Bien, el día de hoy vamos a ver esto que nos dice aquí, el periodo entre guerras. Habíamos visto hasta la Primera Guerra Mundial y en la siguiente jornada veremos o empezaremos a ver la Segunda Guerra Mundial. Este es entonces, este es el último capítulo, por así decirlo, del primer contenido imprescindible. Bien, señores, vamos a decir, ¿no? Continuar con nuestra presentación y empezamos, ¿no es cierto?, las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos. Aquí nos dicen que fue 9 millones, hay entendidos que dicen que ha sido hasta 30 millones de muertos. No se van a poner de acuerdo nunca en eso los historiadores, pero vemos el peor escenario o el mejor escenario, depende de cada uno de nosotros, nada más, ¿no? Entonces, en esta guerra, los ingenios industriales, los ingenios tecnológicos fueron desarrollándose y se fueron creando armamentos especiales, ¿no? Tanques, aviones, y en lo territorial, en lo político, en lo geopolítico, se desintegraron 4 imperios que desaparecieron: el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán. Entonces, esos dieron inicio o dieron nueva vida a nuevos estados que se formaron, ¿no es cierto? Además de eso, al final de la guerra, el que salió fortalecido fue Estados Unidos con su capacidad industrial y el desarrollo económico que pudo haber puesto al servicio de la guerra y que cambió completamente el balance de esto, ¿no es cierto? Adicionalmente, en lo internacional se creó la Liga de las Naciones, que buscó garantizar la paz mundial. Esta Liga de las Naciones es un antecedente de lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo un fracaso tremendo, pues no consiguió ninguno de los objetivos que se había trazado. Adicionalmente, tenemos esto como se firmó el Tratado de Versalles. En Versalles se firmó el año 1919, se firmó el Tratado, se supone, de paz, ¿no? Y aquí hubo el inicio de la crisis económica en Europa, ¿no? La devastación que quedaron después de la guerra, y habían gastos por millones de dólares y no había cómo afrontarlos con los recursos muy limitados y con la destrucción que habían quedado sin poder recuperar la capacidad industrial. Entonces, se intentó fortalecer el desarrollo de la industrialización para tratar de conseguir el resurgimiento, ¿no? Y ese surgimiento, lo único que hizo, en Alemania al menos, es generar unos resentimientos tremendos, hasta de odio a los pueblos o a los otros países de Europa, por las duras penas, las durísimas penas que les impusieron en este Tratado de Versalles. Entonces, esto también generó cambios territoriales, como les decía. Alemania tuvo que devolver todos los terrenos ganados, inclusive le hicieron devolver los terrenos de Alsacia y Lorena que le habían ganado a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870 y algo, ¿sí? Además tuvieron que devolver los terrenos o entregar los terrenos de las colonias, y en las colonias fueron haciéndose cargo los grandes imperios. Sobre todo los beneficiarios fueron Inglaterra y Francia, todo lo que tenían en el sector de África, en el sector del Océano Pacífico, cercanos a China, que tenían algunos asentamientos que les habían comprado o quitado a los americanos. Conocemos ya esto, habíamos comentado, después de la guerra hispano-norteamericana de fines del siglo XIX. Entonces, el resentimiento era mayúsculo por todas estas circunstancias. Surgieron nuevos países, y eso ustedes van a descubrir cuando realicen y dibujen el mapa que les encargué la jornada anterior, de los cambios que se dieron, el mapa anterior y el mapa posterior de Europa en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Y ahí surgieron países como Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, en fin.
Entonces, esto fueron parte de los cambios que se tuvieron, ¿no? Y claro, esta paz de Versalles fue la ruina alemana. Unas condiciones imposibles, leoninas, ¿no? Ya comenté que fueron las islas de la Polinesia entregados, fueron muchas de esas, inclusive se aprovechó Japón para esto, y territorios que fueron surgiendo con ciertas independencias o con ciertas soberanías, ¿no? Palestina, Líbano, Irak, Siria, ¿no? Con algún auspicio y padrinazgo, sea de Francia o sea de Inglaterra, pero fueron apareciendo. Estos fueron los cambios en lo geográfico. En cuanto a las cláusulas militares, ¿no? Podemos tener, y quizás la más grave fue la que impidieron que tenga fuerza aérea. Obligaron a que lo que quedaba de la marina alemana sea entregado a los ingleses, que fueron a entregar en Scapa Flow. Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, por eso está resaltado en color amarillo aquí, ¿no? Que es la entrega de todo el material de guerra, así como la flota. Se obligó a reducir el ejército. Contaban con más de 100.000 hombres y ya no podían tener tanto. Se prohibió la fabricación de material de guerra como tanques y submarinos. Y en la aviación se le prohibió la utilización. Todo esto era parte de las cosas que los alemanes consideraron para ellos una afrenta y el caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay que estudiar el periodo entre guerras. Una cosa, ya desde el punto de vista marítimo, ¿no? Vamos a continuar después de esta lámina que estoy presentando ahora, que es el hundimiento en Scapa Flow. Pero esto simplemente las consecuencias económicas. Miren ustedes, entregar todo el tiempo de forma anual 44 millones de toneladas de carbón, la mitad de la producción química y farmacéutica que producían, 350.000 cabezas de ganado, y durante así 5 años. ¿Qué pueblo aguanta eso? Se expropiaron inclusive las pertenencias de las propiedades privadas que los alemanes tenían en las colonias. Y fue impuesto una condición de pago de 132 millones de marcos de oro, que era considerado, porque significaba esto, más de lo que podían tener como reservas, la reserva monetaria, las reservas tenían los alemanes. Estaban absolutamente complicados y esto era imposible de cumplir. Sun Tzu nos dice que al enemigo no hay que aplastarle tanto, hay que darle la oportunidad que tenga una salida. Porque, señores oficiales, el fin último de la guerra no es destrozar al enemigo, sino alcanzar un estado de paz deseado para lo posterior, para vivir en paz. Y esto es lo que no se pensó al hacer este Tratado de Versalles. Entonces vamos a lo que significó el hundimiento en Scapa Flow. ¿Qué es Scapa Flow? Ya vamos a ver en una lámina posterior lo que es, ¿no? Es un lugar geográfico en las Islas Orcadas en donde consta la principal base naval de Inglaterra, ¿no? Entonces, a finales del 1919, como se había dispuesto que se entregue la flota, fue la marina alemana, ¿no? Al mando de ese contraalmirante Ludwig von Reuter, a entregar la cantidad de barcos, como dice aquí, 57 barcos entre acorazados, cruceros, 400.000 toneladas de tecnología tremenda que tenían los alemanes. Se considera la pérdida más grave, como ya vamos a comentar. Ahí, considerando o siguiendo con la recomendación y la disposición, como dice aquí el almirante Reuter, que había recibido la orden desde el principio de la guerra, que ningún barco germano debía rendirse y entregarse al enemigo. Entonces dispusieron el hundimiento y ahí se sepultaron estos 57 barcos, 400.000 toneladas. Y en todo este proceso apenas murieron 9 de sus marinos. Pero veamos lo que geográficamente significa. Miren ustedes en esta diapositiva, en el lado izquierdo consta el mapa de Inglaterra. Lo tienen ustedes, Inglaterra está un poco más hacia la izquierda nuestra, podríamos decir hacia occidente, está Irlanda, y en la parte superior están las Islas Orcadas, que aparecen en medio de este círculo, ya proyectadas un poco más agrandado. Y en la siguiente fotografía aparecen más agrandado aún lo que son las Islas Orcadas. Y donde está aquí este punto que está señalado con rojo, ahí es la base de Scapa Flow. Miren ustedes el abrigo natural que tenía esta base, ¿sí? Y allá fue el almirante Reuter con todo esto y le hicieron el hundimiento de las naves. Hicieron el hundimiento de las naves y
fue realmente la cosa más dolorosa, porque fue una de las pérdidas más grandes en la historia de la Marina Universal. Muy bien, las condiciones del Tratado de Versalles fueron imposibles de cumplirse. Se creó esta sociedad de naciones en la que no intervinieron los países como Rusia, no intervino Alemania, nació debilitado, ¿sí? Entonces el presidente Wilson, presidente de los Estados Unidos, puso 14 puntos para cumplirse aquí, pero el presidente Clemenceau de Francia no quería ceñirse mucho a esto porque él quería venganza, él quería que se le resarza a Francia muchísimo de lo que perdió, porque la mayor parte de los combates de la guerra se hicieron en territorio, en suelo francés, y él quería recuperar algo de lo que había perdido, ¿no? Entonces veamos algo de los cambios que ocurrieron con la guerra mundial, ¿no? Con esta guerra, en orden geopolítico, ya les dijimos, se diseñó nuevas fronteras que ustedes me van a entregar en los mapas que les dije que dibujen, y ahí van a ver realmente cómo se modificaron esas fronteras. Y nuevas tecnologías que se incorporaron en el rol de la mujer, que vamos viendo poco a poquito, ¿no es cierto? Entonces hubo con más de 20 millones de fallecidos, lo dice aquí, ¿no es cierto? Y se cambió la cartografía, inclusive en la política, en la ciencia, hubieron muchos cambios profundos. Entonces en esta paz de Versalles, 30 estados que firmaron ahí, ¿no? Mostró su fragilidad, les decía, porque se deshicieron 4 imperios, insisto, imperio alemán, austrohúngaro, ruso y el imperio otomano. Y dieron salida o dieron inicio a nuevos pueblos, nuevos estados, ¿no? Que existen hasta el día de hoy. Y una cosa que aterró a los pueblos europeos, democráticos, venía inclusive de ser monárquicos, surge el primer estado socialista de la historia de la humanidad, con la Rusia de los bolcheviques, después de haber ganado la revolución bolchevique a los zares. Y con eso estaba realmente naciendo un problema para todos ellos. ¿Qué otros cambios tuvieron, no es cierto? Entonces los territorios que les decía, ¿no? Tenían el imperio otomano, fueron entregados o limitados, ya no era ese gran imperio que veníamos viendo desde los años, qué sé yo, desde inicio de la edad moderna. Entonces ya se redujo a lo que hoy es nada más Turquía. Se crearon nuevas tecnologías de combate, ¿no? Ya no habían las estrategias de eso, las tácticas, ¿no? De hordas y hordas, no olas de combatientes que iban, porque eran barridos por las ametralladoras de esos nuevos inventos tecnológicos. Ya no eran el fusil de repetición ordinaria. Entonces muchísimos, miles de soldados murieron al salir de las trincheras para hacer esto, ¿no? Había pasar de un fusil de repetición ordinaria que había que cargar, ustedes quizás han visto históricamente el Mauser, el Koplacher, el Mannlicher, ¿no? O como se ve en las películas inclusive de vaqueros, de uno en uno, ¿no? Con la Winchester famosa, y disparar ahora en ráfagas de ametralladora. Era realmente para que se presente la matanza que se presentó. Entonces, asomaron los tanques, asomaron los submarinos, asomó la guerra química con los gases tóxicos. La mujer adquirió un papel muy preponderante con la cantidad de miles de millones de soldados en el frente. Ellas se hicieron cargo de los trabajos en todos aquellos espacios que el hombre fue dejando en sus espacios. La creación, ya dijimos, ¿no es cierto?, de los nuevos estados. Y se enfrentaron desde lo social y desde lo político internamente en esos estados. Vamos a ver un pequeño video de lo que significa el periodo entre guerras. Se conoce como periodo de entreguerra a los años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda, 1939. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron sin duda un momento de euforia, optimismo y alegría en Estados Unidos y en algunos países de Europa, y por ello se conocen como los felices años 20. La economía crecía, el empleo aumentaba y las clases obreras mejoraban su nivel de vida. Con la derrota de Alemania y la creación de la Sociedad de Naciones, se pensó que no volvería a repetirse una confrontación mundial a gran escala,
Sin embargo, los alemanes, derrotados en la guerra, estaban en crisis y humillados. Los italianos y japoneses, vencedores, estaban insatisfechos porque esperaban más, y los rusos aspiraban a extender el comunismo por todo el mundo. Los Estados Unidos se colocaron a la cabeza del mundo en los avances técnicos y sus empresas y bancos financiaban la reconstrucción de Europa tras la guerra. Los empresarios obtenían enormes beneficios y los trabajadores ganaban mejores salarios. Incluso se llegó a pensar que ambos eran compatibles. La crisis económica de 1929 acabó con la euforia. Una crisis financiera iniciada en los Estados Unidos terminó afectando en cadena a todos los países que dependían de sus préstamos e inversiones. El gran capitalismo falló y la democracia se vio amenazada. El crack fue el origen de una fuerte recesión económica, la depresión de los años 30. Lo que sucedió en 1929 en la Bolsa de Nueva York es que muchos inversores, inquietos por la debilidad del mercado, decidieron poner en venta sus acciones al mismo tiempo, tratando de recuperar en ese momento el dinero invertido con las correspondientes ganancias. El valor de esas acciones cayó de un modo fulminante. El momento clave fue el Jueves Negro. 13 millones de acciones puestas en venta no encontraron comprador. Estas acciones ya no valían nada, pues el precio a las que las podían vender era muy inferior al que las compraron, consiguiendo la ruina de miles de americanos. Ante lo que se avecinaba, las grandes empresas y bancos americanos retiraron sus inversiones de Europa y provocaron la quiebra de bancos y empresas. Las empresas y consumidores de Estados Unidos frenaron sus compras de productos extranjeros, por lo que muchas empresas europeas quebraron, despidieron a sus trabajadores y tuvieron que cerrar. Se iniciaron malos tiempos para los trabajadores. La consecuencia más importante de la crisis del 29 fue la verificación de que el sistema liberal en la economía y el gobierno no podían seguir funcionando como hasta la fecha. Cabían dos opciones: A, reformar el sistema liberal; B, aceptar su derrota y optar por otros sistemas económicos y políticos de tipo totalitario. En este caso, dos posibilidades se presentaban: la dictadura comunista al estilo de Rusia o la alternativa anticomunista que proponían los grupos fascistas. En los Estados Unidos se optó por la vía de la reforma profunda del sistema capitalista liberal que se inició a partir de 1933, cuando ganó las elecciones el demócrata Roosevelt. Manteniendo los principios básicos del liberalismo, a partir de ahora el Estado iba a empezar a intervenir en la economía como regulador, poniendo normas al funcionamiento de los bancos, regulando la competencia entre las empresas, estableciendo límites a la producción agraria e industrial, intentando atender las necesidades sociales y, sobre todo, iniciando una política de ejecución de obras públicas que sirviera para crear empleo y reducir el paro. En Europa, por su parte, en algunos países se optó por la vía del totalitarismo, ganando el apoyo de las masas los partidos políticos contrarios a la democracia. En Italia se impuso el fascismo. Como recordará, Italia había participado en la Primera Guerra Mundial en el bando vencedor, pero en los tratados de paz no había obtenido beneficios importantes y no se consideraba satisfecha. En los años 20, antes incluso de la gran crisis mundial, la economía italiana pasó por un mal momento. El paro era elevado y la clase obrera se estaba radicalizando, apoyando a comunistas y anarquistas. En estas circunstancias negativas surgió la figura de un líder político carismático, Benito Mussolini, que se proclamó enemigo del comunismo, pero también del sistema liberal parlamentario al que acusaba de llevar a Italia a la ruina. Mussolini organizó grupos paramilitares armados a los que llamó fasci, conocidos como camisas negras por su uniforme, quienes iniciaron por su cuenta la lucha violenta contra las organizaciones obreras y se ganaron el apoyo de los grandes capitalistas, que consideraban que el Estado liberal concedía demasiados derechos y libertades a los obreros. En 1920, Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, se presentó a las elecciones, pero no obtuvo mayoría. Los incidentes no cesaban y Mussolini ganaba cada vez más popularidad entre las masas. Tras una multitudinaria marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III lo nombró jefe del gobierno, pese a que su partido no contaba con mayoría parlamentaria.
Mussolini convocó nuevas elecciones y esta vez sí obtuvo mayoría parlamentaria. De inmediato instauró un régimen totalitario y suspendió la Constitución. Adoptó el viejo título imperial de duce, prohibió todos los partidos políticos y sus miembros fueron perseguidos o asesinados por los fascistas, ejerciendo un terrorismo de Estado. El régimen fascista, instaurado en 1924, inició una política exterior expansionista. Italia invadió Abisinia, uno de los pocos países africanos aún independientes. En el interior, Mussolini inició una política de construcción de obras públicas que hizo disminuir el paro. Promulgó leyes racistas contra los judíos italianos, a quienes prohibieron asistir a las escuelas y ejercer determinadas profesiones, y fomentó el culto a su persona como salvador de la patria y fundador de un nuevo imperio italiano que quería recordar al antiguo imperio romano, cuyos símbolos usaba. En Alemania triunfó el nazismo. Los felices años 20 no lo fueron para todo el mundo. En Alemania, humillada tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, fueron años de paro, de inflación y de un elevado coste de vida que tenían a la población al borde de la sublevación. En medio del caos político y de la miseria del pueblo alemán, un líder carismático, Hitler, promete devolver su orgullo a Alemania. Hitler había fundado en 1921 el partido nazi, de ideología ultranacionalista. Gracias a una hábil propaganda, fue ganando apoyo entre las desesperadas clases medias alemanas y entre el sector de los grandes empresarios. En las elecciones de 1932, el partido nazi consiguió obtener la mayoría parlamentaria en las elecciones. Una vez en el poder, Hitler adoptó el título de Führer y proclamó que Alemania era de nuevo un imperio. El Tercer Reich, como se conoce el periodo de gobierno dictatorial de Hitler en Alemania, es uno de los momentos más negros de la historia de la humanidad. Hitler creó la Gestapo, policía secreta que mediante la tortura y el asesinato eliminaba a toda persona contraria a la ideología nazi. Disolvió todos los partidos políticos excepto el suyo. Creó un buen aparato de propaganda para exaltar el culto a su figura. Decretó la supremacía de la raza aria y comenzó una política de persecución contra todos los alemanes que no consideraba puros, judíos, gitanos, homosexuales, llegando en algunos casos al genocidio. Rompió todos los tratados de paz firmados por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, entre ellos el rearme y el incremento de su ejército. La economía alemana mejoró, fomentando el empleo mediante un amplio programa de obras públicas, creando industrias estatales y potenciando las de armamento. Finalmente, Hitler proclamó el derecho de Alemania a recuperar cualquier territorio cedido tras la Primera Guerra Mundial en el que habitaran personas de lengua alemana y el derecho a conquistar territorios para satisfacer sus necesidades, lo que denominó el espacio vital de Alemania. En Rusia se impuso el comunismo. En 1924, Stalin accedió al poder en Rusia. En ese momento el gobierno ruso se convirtió en la dictadura personal de Stalin, quien ejerció un poder absoluto sobre Rusia y sobre los partidos comunistas de casi todo el mundo hasta 1953, fecha de su muerte. Salvo por su inspiración ideológica, el gobierno totalitario de Stalin tiene muchos rasgos comunes con el totalitarismo fascista y nazi. A partir de 1928, Stalin acomete la industrialización acelerada de Rusia, dirigida por el Estado, quien establecía todos los objetivos de la economía, las condiciones de trabajo, los salarios, las industrias que debían crearse. Además, el Estado estalinista contó con numerosa mano de obra forzada constituida por las miles de personas que fueron condenadas a campos de trabajo y que sirvieron para desarrollar regiones inhóspitas del país como Siberia. La apuesta por crear grandes industrias pesadas del sector siderúrgico hizo que no se desarrollaran las industrias de bienes de consumo que pudieran mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que sin embargo se sacrificaron para convertir a Rusia en una potencia militar de primer orden en el mundo. Instauró un régimen de terror en Rusia, una poderosa policía secreta, la KGB, que reprimía cualquier tipo de oposición a Stalin, incluso de miembros del PC.
muchos de cuyos líderes fueron encarcelados, deportados o asesinados. Stalin también utilizó una hábil y sistemática propaganda y un sistema educativo que fomentaban el culto a su persona. Además, el arte y la cultura estaban sometidos al control del Estado, que no permitía la más mínima opinión crítica, y a la censura se le unió la falta de libertades individuales y públicas. Curiosamente, Hitler y Stalin se presentaban como adversarios y defensores de ideologías enemigas, pero en secreto firmaron un pacto para repartirse Polonia tras una invasión simultánea en 1939, por el este Rusia y el oeste Alemania. En España, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, 1923-1930. Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y comenzó a reinar con 16 años en 1902. Su reinado no consiguió solucionar los problemas del país y creció el descontento de las clases bajas. La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial permitió que los grandes empresarios del país, sobre todo los catalanes, obtuvieran buenos beneficios al tener oportunidad de vender sus mercancías a los países en guerra sin mucha competencia. Sin embargo, la clase trabajadora, sometida a unas duras condiciones laborales a cambio de salarios miserables, no mejoró su situación. Al terminar la guerra, la situación económica y social empeoró y subió el paro. Las organizaciones obreras, sobre todo las anarquistas, iniciaron una campaña de huelgas y atentados contra políticos y empresarios que fueron contestados con asesinatos de líderes obreros cometidos por pistoleros al servicio de los empresarios. Por otra parte, el gobierno se embarcó en una guerra colonial para ocupar parte del territorio de Marruecos, la parte cedida por Francia a España en el norte en 1912, que estaba costando muchas vidas. El desastre en Anual 1921. Los jefes militares, descontentos con el gobierno a quienes consideraban culpables de los fracasos militares en Marruecos y temerosos de que se produjera una revolución social obrera, decidieron tomar el control del Estado. Así, en 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, hace un pronunciamiento en el que se ofrece a sacar al país del desastre. La mayor parte del ejército lo apoya y el rey decide suspender el gobierno constitucional y darle todos los poderes a Primo de Rivera. El gobierno de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 consistió en una dictadura personal, similar al fascismo italiano. Prohibió los sindicatos y los partidos políticos, excepto Unión Patriótica, que era el suyo, y persiguió con mano dura a sus opositores, entre otras medidas. Se distinguen dos etapas en su gobierno: el directorio militar y el directorio civil. Durante el directorio militar, 1923-1925, el país mejoró en algunos aspectos y ganó apoyo popular. España ganó la guerra en Marruecos. El orden público se restauró, eliminó con mano dura la conflictividad laboral y creó el Somatén, una organización de civiles armados. Durante el directorio civil 1925 a 1930, el paro descendió gracias a la política de construcción de obras públicas que creaba puestos de trabajo, aunque endeudaba al Estado y a la larga perjudicaría a su economía. La recuperación de España, sin embargo, fue efímera porque los problemas de fondo seguían sin acometerse y la economía no enderezaba su rumbo. Por otra parte, las organizaciones políticas, en el Pacto de San Sebastián de 1930, comenzaron a conspirar contra la monarquía y a promover una nueva república. El general dimitió y se exilió a Francia en 1930. El rey encargó la jefatura de gobierno a otro militar, el general Berenguer, con la misión de volver al orden constitucional. Se celebraron elecciones locales y vencieron claramente los partidos republicanos. El rey captó el mensaje y abdicó. Bien, señores, eso es lo que pasó el periodo el periodo entre guerras. Y aquí es importante lo que nos dijeron al final de este video,
en cuanto a la Guerra Civil Española, que poco se habla de eso, pero es importante que conozcamos porque eso tiene una influencia enorme en la neutralidad española, pero también en lo que significaba las relaciones con América, que siempre han sido estrechas con España. Bueno, entonces estamos ya en las épocas, en los albores, en los años 1939, cerca de los años 40, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Y como antecedentes tenemos, lógicamente, lo que pasó con Alemania, que consta aquí en el primer párrafo, todo lo que ya dijimos del desastre, de la ruina económica, la prohibición de tener fuerzas, todas aquellas circunstancias y el surgimiento que tuvo ahí el partido de Hitler, Partido Nacional Socialista, que gobernó. Y por otro lado, lo que aparece en el segundo párrafo es la situación que ocurrió con Rusia tras la salida de la guerra para poder atender la guerra revolucionaria y todo lo que significó la pérdida para ellos de más de 2 millones de kilómetros, que tenían 55 millones de habitantes y económicamente le costó. Ambos países tenían el germen de la revancha en sus entrañas. Entonces, eso también era uno de los antecedentes que se produjo, que condujo a la iniciación de la Segunda Guerra Mundial. Ya dijimos pues, que el Tratado de Versalles establecía todas esas condiciones leoninas para poder pagar a los vencedores por parte de Alemania. Crearon estos nuevos estados, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, como ustedes verán en los mapas que van a ser, estados por el desmembramiento de los imperios austro-húngaros, Austria-Hungría, también se incluyó Checoslovaquia, que ahora es Chequia y Eslovaquia. Yugoslavia, que hoy se ha atomizado todo en la península balcánica y hay una cantidad de nuevos estados ahí. Entonces, el rechazo que tuvo por parte de la población alemana fue realmente el germen y se vieron la necesidad de crear nuevamente fuerzas armadas. Y surgió pues este líder político carismático y mesiánico como Hitler, que restauró inclusive el servicio militar obligatorio y empezó a darle vida militar nuevamente a Alemania. Y como Rusia estaba con las mismas condiciones, se pusieron de acuerdo, pese al odio que se tenían entre Stalin y Hitler, pero firmaron este pacto Ribbentrop-Molotov en el que se dieron repartirse, que en el video no decía que este pacto era para repartirse Polonia, la intención real era repartirse Europa, al menos de Europa del Este, mitad por mitad. Bien, inició entonces la guerra el 1 de septiembre de 1939 y el 8 de septiembre los alemanes que habían invadido Polonia ya llegaron a Varsovia. ¿Sí? La Unión Soviética, conocedor del pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? También avanzaron desde Oriente para repartirse lo que decían preliminarmente solamente repartirse Europa, eso es Polonia. Entonces, después de esto, los alemanes se pudieron una pausa pequeña para reorganizarse, se aterraron pues de Alemania, se aterraron tanto Francia como Inglaterra, que eso nos viene ahora, y empezó luego el proceso de la guerra que veremos en la siguiente jornada. Pero antes de terminar esto, vamos a terminar esta jornada viendo algo que ocurrió. ¿Recuerdan con qué acto naval terminó prácticamente la Primera Guerra Mundial? Aunque ya había estado firmado el Tratado de Versalles, fue con el hundimiento de la fuerza alemana en Scapa Flow. Y aquí tenemos la venganza de Scapa Flow. Después de haber invadido Polonia, los alemanes quisieron dar una lección al mundo de lo que ellos tenían en sus entrañas y lo que surgía dentro de ellos. Entonces, dispusieron que la Armada cobre venganza sobre los cadáveres de sus 57 barcos, 400.000 toneladas que habían sido fondeadas y estaban ahí sepultadas en Scapa Flow, y hacia allá se fueron. Un submarino, el U-47, entró para cobrar venganza, realmente para quitarle los huevos al águila en su propio nido. Scapa Flow, recuerden el mapa, lo que hemos hablado, las Islas Orcadas al norte de Escocia. Y si ven el mapa serán las Islas Orcadas, un poco más arriba las Islas Shetland, y un poco más al norte están las islas que son gobernadas prácticamente, pero son por los holandeses, y se me escapa el nombre, me está fallando la memoria. Bueno,
Pero el asunto es que estamos en las Islas Orcadas, ¿no? Estamos en las Islas Orcadas. Entonces, este submarino alemán fue dispuesto y entrar en Scapa Flow, entrar silenciosamente. Y aquí tenemos lecciones de lo que les dije a ustedes, de inteligencia, de sigilo, del análisis de lo que llamamos la PIAO en planeamiento, ¿no? La planificación de inteligencia del ambiente operacional, ver periodos de luz y oscuridad, ver corrientes, ver mareas, todo lo que se necesita, aprovechando la oscuridad, cómo entró, y cómo nos dice aquí que entró este teniente de navío, Gunther Prime, de 30 a 31 años, seguramente en la edad que ustedes están ahora, ¿no? Entraron como flotando, como deslizándose, y entró en el corazón del fondeadero de la Armada Británica. Entonces la venganza estaba al alcance de la mano, nos dicen aquí. Y aquí está nuevamente el mapa que les decía, ¿no es cierto? Entonces entraron en el fondeadero, fue difícil, muy difícil, porque además los ingleses habían sembrado eso para hacerle más estrecho el paso, fondeando buques viejos y haciendo un canal mucho más, pero ahí fue, ya estaban hundidos sus buques, Entonces, allí el teniente Gunther Spring le disparó al principal buque, uno de los principales buques, ¿no? El Royal Ark. El Royal Ark entró y le disparó para cobrar venganza. Y aquí estaban, miren nuevamente el mapa, ¿no? Que vimos hace unos minutos. Aquí están las Islas Orcadas y aquí está la base de Scapa Flow. Entonces aquí dispararon, le incendiaron a este buque, el Royal Ark, y hubo ahí solamente con esa acción 1234 hombres que fueron enviados al agua, de los cuales 833 murieron esa noche. Entonces Scapa Flow sirvió ese rato para la venganza. Se había desatado esta hazaña que fue muy notable, la proeza en el aspecto psicológico, lo que habrá significado para los ingleses, el mensaje al mundo de la potencia que vuelve a ser Alemania y lo peligroso que era, ¿no? Entonces, esto alertó a la superioridad naval británica para ver qué es lo que iban a hacer ahora. Entonces la Marina había demostrado la capacidad que tenía para entrar y hacer de las suyas ante los demás. Iniciaba con esto la batalla del Atlántico, que es lo que veremos en la siguiente jornada. Señores oficiales, nuevamente les dejo aquí mi teléfono, mi correo, estoy al alcance de una llamada. Nos vemos en la próxima jornada. Un gusto. Hasta pronto.